Los protagonistas de la noticia en Notimundo. España, el abogado Ramiro García, abogado penalista, con quien vamos a desarrollar este tema, que es importante porque de alguna manera el gobierno trata de apalear o trata de reducir la situación que está afectando en cuanto al sistema carcelario. Doctor, buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio. Inicialmente sería importante para quienes nos escuchan, nuestra audiencia, que no son entendidos en derecho, saber qué es el indulto, qué implica y cómo se tramita el indulto para arrancar con el tema. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. El indulto es un mecanismo constitucional, es un mecanismo establecido por la Constitución, una facultad que se le otorga al presidente de la República para que bajo condiciones específicas pueda indultar, es decir, eximir del cumplimiento de la pena a una o varias personas de acuerdo a su criterio. En este caso, el criterio ha sido enfermedades catastróficas y menor lesividad de los delitos indultados. Y bueno, la crisis carcelaria que se está viviendo, ¿usted considera que se puede superar con indultos, como ya lo manifestó justamente el presidente a través de sus decretos, en el que señala pues que hay ciertas clasificaciones? ¿Usted cree que a través de estos decretos en los que se va a emitir indultos podemos superar la crisis que estamos viviendo en el Ecuador? La crisis carcelaria es muy compleja y es el resultado, además, de una sumatoria de factores que vienen juntándose durante décadas. No hay una sola medida que solucione el tema. La solución atraviesa tanto lo administrativo, lo judicial. Si es que se continúa abusando de la prisión preventiva, vamos a seguir teniendo cárceles sobrehacinadas. Si es que a la hora de dictar sentencias condenatorias se usa estándares probatorios deleznables, vamos a seguir teniendo cárceles sobrehacinadas y además, por supuesto, lo social. Lo importante no es pensar qué hacemos para que salga la gente que está presa, sino cómo hacemos para que la gente que está fuera y libre no delinca. Bueno, La respuesta de esto es fundamentalmente socioeconómica. Bueno, uno de los decretos justamente del presidente, el 264, habla sobre las personas privadas de la libertad que hayan sido sentenciadas por infracciones previstas en los artículos 383 o 386, que son justamente contravenciones de tránsito, tal vez por conducir con la licencia caducada o llantas en mal estado. ¿Usted considera que esto merece indulto o que esto debe ir un poco más allá, que es a una reforma justamente al código por este tipo de contravenciones de tránsito? Porque de ahí, ¿cuál es la lógica de dar un indulto? Claro, sin duda. Yo creo que en materia de tránsito hay una sobrepunitividad y hay una cantidad de infracciones que deberían tramitarse por vía de multa y de sanciones de ese tipo y no por vía de privación de libertad. Lastimosamente, en Ecuador consideramos a la cárcel como un instrumento de seguridad ciudadana y un factor de control social, y esto no es así. Lo que estamos haciendo a través de esto es comernos el perfil del Estado constitucional de derecho y además vernos abocados cada tanto a estos problemas carcelarios que hemos visto ahora, que nuestros mal llamados centros de rehabilitación se han convertido en bombas de tiempo que explotan cada tanto. Bueno, me parece bien que ha hecho el presidente, pero insisto, yo creo que eso tiene que ir acompañado de una serie de reformas en diferentes sectores. Bueno, también en el decreto 265 habla sobre quienes podrán beneficiarse de un indulto, que son las personas con enfermedades catastróficas, enfermedades terminales, entre otras enfermedades, ¿no?, que también se establece dentro de este decreto, y habla de requisitos. Doctor, usted, dentro de la práctica profesional, ¿cuán difícil es para un ciudadano común y corriente, que muchas personas pues no tienen un ingreso necesario tal vez para poder contratar a un abogado o hacen uso de los defensores públicos para poder de alguna manera tramitar la libertad de un familiar? ¿Cuán difícil es cumplir con todos estos requisitos, el tema burocrático que implica también esto? Bueno, como usted dice, si no se puede contratar un abogado privado de confianza, se tiene que acudir a la Defensoría Pública. Yo creo que la Defensoría Pública está haciendo un muy mal trabajo.
muy, muy mal trabajo. Están dedicados a una cantidad de materias cuando deberían dedicarse casi en exclusiva al sistema penal y en exclusiva a aquellos procesados que no tengan los recursos como para contratar un abogado privado. En lugar de esto, la Defensoría Pública se ha constituido en una suerte de gran estudio jurídico nacional dedicado a todo menos a lo que tienen que hacer. Bueno, también habla este decreto sobre las exclusiones y ahí están excluidos del indulto presidencial algunos delitos. ¿Usted cree que debieron incluirse o está bien lo que estipula el artículo 3 de este decreto 265? Habla de delitos de peculado, entre otros delitos. Un indulto amplio que no contemple medidas subsecuentes para controlar posibles brotes de inseguridad que se generen por causa de este delito, porque estamos hablando de personas condenadas por delitos, que ahora salen, y que claro, posiblemente varios de ellos van a volver a delinquir. Entonces, obviamente, se ha tratado por parte del presidente de no beneficiar con esta medida a aquellas personas que puedan generar mayor peligro social, por decirlo de alguna forma, mayor peligrosidad. Se ha dicho que la prisión preventiva, doctor, es excepcional, así lo establece pues también la Constitución principalmente y la jurisprudencia. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué los jueces otorgan la prisión preventiva? Pues esto a petición de la Fiscalía justamente. ¿Por qué ha existido ese exceso en cuanto a esta medida y que hoy justamente pues vemos personas que fallecieron en estas masacres que estaban con prisión preventiva, que no cumplían sentencia condenatoria? ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, bueno, este es un problema que venimos arrastrando desde hace décadas. Varios de los casos icónicos de la Corte Interamericana en materia de privación de libertad son contra Ecuador. Todo estudioso de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, por ejemplo, conoce el Tibi versus Ecuador, Chaparro Alapo versus Ecuador, Suárez Rosero versus Ecuador. Entonces, claro, el problema es que al Ecuador, la Corte Interamericana fundamentalmente le ha sancionado por lo que hacen sus jueces. Es decir, mientras a Perú, Brasil, Colombia se les sanciona por los excesos cometidos por su policía o por sus fuerzas armadas, a nosotros nos sancionan por lo que hacen nuestros jueces. Y en lugar de mejorar, la cosa va hacia peor. Vemos que ha habido vimos durante 10 años que hubo una presión directa a los jueces para ejercer un sobrepunitivismo. Tan es así que de 2009 a 2016 pasamos de 9.000 presos a casi 40.000 presos. Es decir, multiplicamos por 4 el número de presos en el Ecuador, 400% de incremento de la población carcelaria. Y esto, ¿a fuerza de qué? De prisiones preventivas mal dictadas, de sentencias condenatorias inadecuadas, y ahora estamos pagando las consecuencias. Doctor, la mayoría también de privados de la libertad están por sustancias estupefacientes, por delitos contra la propiedad. ¿Podría darse el indulto en este tipo de casos? Incluirlos también. Desde mi punto de vista, sí, sería conveniente, sobre todo en las franjas menores de narcotráfico, es decir, no al gran narcotraficante, pero sí a los narcotraficantes, al microtráfico, al que evidentemente hay que encontrarle soluciones que van por lo socioeconómico y no por lo carcelario. La famosa tabla de drogas que ha sido pues también punto de debate en el gobierno, ¿ha contribuido, cree usted, en la inseguridad que vivimos? ¿Habría que tomar acciones al respecto, como reformarla o eliminarla por completo? ¿Cuál sería la acción en este caso? Todo lo contrario. La tabla es el único instrumento que de una u otra manera nos permite diferenciar al consumidor del vendedor. Si eliminamos, va a pasar lo que pasaba antes, que vamos a tener procesados por un gramo de cocaína o de marihuana y que evidentemente vamos a llenar los pabellones de consumidores. Consumidores que luego en la cárcel son las primeras víctimas de las bandas delincuenciales, porque son quienes chantajean, como no son miembros de las bandas delictivas, entonces están sometidos a la extorsión permanente, pero aparte de eso son clientes del narcotráfico. Entonces, claro, es un consumidor al que lo ven como comprador.
Lo primero que tenemos que entender, y eso tiene que entender nuestro sistema judicial y tenemos que entenderlo como país, que a través de las cárceles y a través de la sobrepoblación carcelaria, lo que estamos haciendo es alimentar a las bandas delictivas que lucran de esto y que ganan cientos de miles de dólares mensuales en cada cárcel, porque además es un negocio súper lucrativo. La cárcel en sí mismo se convirtió en un negocio basado en ¿qué? En la extorsión, en el chantaje, en el secuestro y por supuesto en la muerte, ¿no? Claro, hay casos así que deberían ser considerados. Doctor, es importante también señalar que pues en los pabellones que existen, por ejemplo, en la penitenciaría del Litoral, mencionan familiares que se involucran o se juntan a quienes robaron, por decir así, un celular, mientras que también están junto a ellos violadores o quienes mataron a una persona. Bueno, ¿por qué no existe una clasificación en eso? Sí, justamente hay un manejo deficiente, una administración deficiente de los centros de rehabilitación y se está juntando a privados de libertad de mucha peligrosidad con otros de menor peligrosidad. Como adicional, lo que pasa es que también en función del paso del tiempo y de las actividades que realizan los privados de libertad, van bajando la peligrosidad. ¿Existe realmente una rehabilitación social en el país, considerando los hechos que vivimos? Usted dijo, hay deficiencia. Ni en el país ni en ninguna parte. Es decir, si hay algo que está demostrado científicamente, históricamente, criminológicamente, es que la cárcel no rehabilita, todo lo contrario. Enraiza aún más los subvalores y además le permite perfeccionar los métodos de comisión de delitos. Yo conozco varios casos de gente que ha entrado por robo de celulares y que la segunda vez ya entra por sicariato, ¿no? O entra por narcotráfico. Es decir, adentro se dan cuenta que existen otras líneas de negocio, por decirlo de alguna manera, dentro del delito que son mucho más lucrativas. Como por ejemplo... Vemos ahí que, como usted mencionaba, justamente perfeccionan el delito, por así decirlo, al mezclar también con otras personas que pues están ahí recluidas por delitos mayores, por así llamarlo. Pero también preocupa que observamos cómo los líderes de banda pues abiertamente, incluso hasta hacen ruedas de prensa, tienen celulares, ingresan el armas. El control de las bandas criminales sobre los centros de rehabilitación es total. Es decir, ellos son los que dirigen la cosa, son los que además ordenan a los guías penitenciarios que en mucho también se han hecho parte de estas mafias, porque, ojo, no, usted ha visto todo lo que utilizaron para estas masacres. Son instrumentos que no se los mete debajo del brazo o metidos debajo de la ropa interior. Estamos hablando de dinamita, estamos hablando de armas de asalto, estamos hablando de motosierras, estamos hablando de una cantidad de cosas que de ninguna manera podrían entrar si no fuera con la ayuda de las fuerzas de control y seguridad que operan en los centros de rehabilitación. Bueno, y es terrible lo que se está viviendo y esperemos que esto no vuelva a suceder, pero yo creo que importante también es conocer desde su punto de vista jurídico, como profesional del derecho en el ámbito penal, doctor, ¿cuáles serían las soluciones eficaces, eficientes para de alguna manera contrarrestar todo lo que se está viviendo en este momento? Sí, dos decretos ejecutivos que nos hablan del indulto, pero en penas menores, en contravenciones de tránsito, en enfermedades catastróficas, pero debemos ir un poco más allá, a reformar la norma, que también eso pues está causando ese inconveniente que estamos viviendo y que pues del que nos sentimos realmente también apenados, porque son seres humanos. ¿Cuáles serían los planteamientos reales? Bueno, hay varios. Es necesario transformar la administración carcelaria. Se ha actuado contra toda recomendación técnica durante décadas. Mientras la criminología insiste en que cárceles muy grandes y sobrepobladas son inmanejables e incontrolables, que es lo que pasa en la Peña, por ejemplo. Se ha insistido en seguir construyendo cárceles de ese tipo. Vemos la Tacunga, por ejemplo. O la propia Peña, a la que le ampliaron enormemente su capacidad de hacinamiento, porque no puedo decir de alojamiento. Entonces, claro, es necesario construir nueva infraestructura carcelaria atomizada, más pequeña, mucho más controlable, mucho más manejable por parte de los órganos estatales. Eso por una parte. Reformas, varias.
nosotros como Federación Nacional de Abogados del Ecuador hemos propuesto al señor presidente que se presente una reforma a la prisión preventiva, limitándola y racionalizándola y sobre todo sujetándole a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Y hay Humanos. una sentencia de Corte Constitucional también al respecto. Hay una sentencia de Corte Constitucional, pero en este caso nosotros hemos planteado una reforma legal específica. Esperamos que se acoja. Sería buenísimo que podamos tener ya una norma que limite definitivamente el uso abusivo de la prisión preventiva. Y luego tenemos, bueno, otras formas de reforma, otros proyectos de reforma, el tema de la dirección y organización de bandas criminales, que se encuentra establecido en la legislación española, en la legislación mexicana, en la legislación colombiana y no en la ecuatoriana. Vamos a ver pues si se le incluye también en este proyecto de reformas y por ahí podríamos empezar, porque además, insisto, este es un problema tan complejo que tiene una cantidad de aristas que atraviesan todos los sectores del Estado, inclusive los sectores de la sociedad. Bueno, habrá que hacer cambios profundos, doctor, según su visión también, y que se escuchen las propuestas de los diferentes organismos y también justamente del Colegio de Abogados que plantea, y hay que escuchar a todos los sectores. Efectivamente, yo creo que en este momento corresponde no solo al gobierno, a la función legislativa, a la función judicial y en general al país escuchar, pero escuchar además la voz de los expertos, porque el otro problema es que se ha dejado el debate de estos temas a los políticos. Y claro, los políticos hasta ahora, primero, nunca se plantearon el tema de la seguridad ciudadana. Usted recuerde el debate que hubo en la primera vuelta entre los candidatos a la presidencia. Ni unos, todos, sin excepción, todos se refirieron al problema de la seguridad ciudadana, pero ni uno solo se refirió al problema carcelario. Es decir, ni siquiera estaba en el radar. Pese a que ya algunos desde hace rato venimos diciendo que las cárceles son bombas de tiempo a punto de explotar y que ahora, bueno, están explotando, ¿no? Entonces, yo creo que ya es hora de dejar de barrer debajo de la alfombra y empezar a enfrentar el problema carcelario como un problema evidente, porque además lo otro es correr el riesgo de que la violencia brutal que hemos visto y que impera dentro de las cárceles se traslade a las calles. Y eso estuvo a punto de pasar hace pocos días con el secuestro de la hija de uno de los cabecillas. En efecto, bueno, doctor García, es un tema realmente muy interesante que debe ser analizado con mucha profundidad por lo que implica. El tiempo nos queda corto porque hay varias preguntas aunque se quedan al aire, pero muchísimas gracias por de alguna manera pues aclararnos este tema que es relevante. Creo que es lo que justamente esperamos por parte del gobierno, que tome acciones que no solamente queden en decretos, como ya lo mencionábamos, por tener llantas en mal estado, una persona puede ir detenida, puede ir a prisión, pero un indulto es lo suficiente cuando es una reforma lo que se necesita. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Siempre es un gusto platicar con usted. Muy amable. Gracias a usted por la invitación y el gusto es mío. Momento de irnos a una pausa. Al regresar, continuaremos con más información y nuestro espacio de entrevistas.